La mente fortaleza. Protocolos de invulnerabilidad emocional. Introducción. El mito de la vulnerabilidad. Bienvenido. Si estás escuchando esto, es porque sospechas que te han mentido. Te han dicho que el mundo moderno valora la vulnerabilidad. Que mostrar tus emociones abiertamente en el trabajo o en los negocios es un signo de valentía, de humanidad y de autenticidad moderna. Te han dicho que está bien derrumbarse, siempre y cuando luego te levantes. Esa es una mentira piadosa diseñada para mantener a la mayoría dócil y fácil de predecir. La verdad es mucho más fría. En las altas esferas del poder, en las salas de juntas donde se deciden los destinos de capitales inmensos, y en los conflictos donde realmente hay algo en juego, la vulnerabilidad visible no es una fortaleza. Es sangre en el agua. Es una invitación abierta para los depredadores. Si tu enemigo puede leer el miedo en tus ojos durante una negociación, ya ha ganado la mitad de la batalla. Si tu competencia sabe exactamente qué es lo que te hace perder los estribos, tienen el control remoto de tus reacciones. Una mente gobernada por la emoción reactiva es incapaz de trazar estrategias a largo plazo. Es simplemente una hoja movida por el viento de las circunstancias ajenas. Este audiolibro no trata sobre reprimir tus emociones hasta convertirte en un robot insensible. Eso es imposible y contraproducente. De lo que trata este códice es de arquitectura mental. Trata de construir lo que los antiguos emperadores estoicos llamaban la ciudadela interior. Un espacio dentro de ti que es absolutamente impenetrable al caos exterior, donde tus decisiones estratégicas se toman lejos del ruido del miedo, la ira o la euforia. En los próximos minutos, no escucharás consejos abstractos sobre paz espiritual. Escucharás 4 protocolos operativos. 4 narrativas de poder que ilustran cómo la frialdad quirúrgica y el dominio interno vencen al fuego descontrolado de la pasión reactiva. Aprenderás a observar el desastre sin convertirte en parte del desastre. Aprenderás que tu verdadero poder no reside en controlar lo que te sucede, pues eso es imposible, sino en el control absoluto e inquebrantable de cómo respondes a lo que te sucede. Acomódate. Cierra las vías de distracción. Prepárate para blindar tu mente. Empezamos con el primer protocolo. Capítulo 1. La ley de la distancia radical. El caos es una cuestión de perspectiva. Si estás dentro del laberinto, solo ves muros y confusión. Si te elevas por encima del laberinto, ves el mapa. Esta primera ley se basa en la capacidad de separar tu conciencia de tu circunstancia inmediata. Los estoicos lo llamaban la vista de pájaro. En la guerra corporativa moderna, lo llamamos distancia radical. Nuestra historia comienza un martes a las 3 de la madrugada en las oficinas centrales de Logística Atlas, una de las empresas de transporte más grandes del continente. El edificio de cristal estaba inusualmente iluminado. En la sala de crisis del piso 20, el aire era irrespirable. Una docena de ejecutivos gritaban, sudaban y golpeaban las mesas. Los teléfonos no paraban de vibrar. Las pantallas gigantes que cubrían las paredes mostraban un mensaje en rojo parpadeante: sistema bloqueado. Ransomware detectado. Pague $50 millones en Bitcoin o todos los datos serán borrados en 24 horas. No solo eran datos. Los camiones estaban detenidos en las fronteras. Los barcos no podían descargar. La cadena de suministro de medio país estaba paralizada. La empresa perdía $1 millón por hora. En el centro de esa tormenta de pánico estaba Alejandro, el CEO. Un hombre de 50 años que había construido el imperio desde cero. Mientras su director financiero lloraba diciendo que estaban arruinados y su jefe de seguridad informática vomitaba excusas técnicas, Alejandro estaba sentado en la cabecera de la mesa. Inmóvil. Tenía los ojos cerrados. Su respiración era lenta, rítmica. 1, 2, 3. Inhalar. 1, 2, 3. Exhalar. Va Alejandro. Y le gritó uno de los socios mayoritarios, golpeando la mesa frente a él. Reacciona. Tenemos que pagar. Tenemos que llamar a la prensa. ¿Das algo? Alejandro abrió los ojos lentamente.
No miró al socio. Miró a través de él. No había miedo en su mirada. Ni siquiera había preocupación. Era la mirada de un cirujano observando un tumor, no la del paciente que lo sufre. Alejandro se puso de pie. El silencio se contagió poco a poco en la sala, más por el desconcierto de su calma que por respeto. Caminó hacia el ventanal y miró la ciudad dormida abajo. Imaginó su empresa, no como su vida, sino como un tablero de ajedrez donde las piezas se habían caído. Se visualizó a sí mismo desde la estratosfera, mirando ese pequeño edificio, en esa pequeña ciudad, en ese pequeño momento de la historia. Se disoció. Ya no era Alejandro, la víctima del ataque. Era Alejandro, el operador del problema. Se giró hacia su equipo y habló en voz baja, obligando a todos a callar para escucharle. Nadie va a pagar, dijo Alejandro. Y nadie va a llamar a la prensa todavía. ¿Que estás loco?, chilló el director financiero. Si no pagamos, borrarán los registros de los clientes. Será el fin. Alejandro lo miró con una frialdad que heló la sangre del financiero. Le dijo que el pánico era un lujo que no podían permitirse. Que si pagaban, financiaban al enemigo y demostraban debilidad para siempre. Que si borraban los datos, reconstruirían desde los respaldos físicos, aunque tardaran semanas. Pero perderemos los contratos actuales, replicó el jefe de ventas, temblando. Perderemos dinero, corrigió Alejandro, volviendo a sentarse y cruzando las manos. Pero mantendremos el control. Escuchen bien. El hacker no quiere nuestro dinero, quiere nuestro miedo. Si le damos miedo, subirá el precio. Si le damos silencio y resistencia, dudará de su propia ventaja. Alejandro ordenó desconectar todos los servidores, aislar la red y operar con papel y lápiz. Volvamos a los años 80, dijo. Ordenó llamar a los clientes clave uno por uno, no para pedir disculpas, sino para informarles de que estaban implementando un protocolo de seguridad manual de emergencia para proteger sus intereses. Durante las siguientes 24 horas, Alejandro no durmió, pero tampoco se alteró. Caminaba por los pasillos viendo a su gente correr, pero él se movía despacio. Cuando alguien le traía una mala noticia, él asentía y preguntaba cuál era el siguiente paso lógico, sin ninguna carga emocional en su voz. Su calma se convirtió en un muro de contención. Los empleados, al ver que su líder no temblaba, dejaron de temblar. El pánico se transformó en disciplina. Cuando se cumplió el plazo de 24 horas, los hackers no borraron los datos. Al no recibir respuesta, ni negociación, ni súplicas, asumieron que se enfrentaban a una entidad gubernamental o a alguien con copias de seguridad intocables. Entraron en duda. Finalmente, enviaron un mensaje reduciendo la demanda a 5 millones. Alejandro leyó el mensaje y sonrió por primera vez. Ahora sabemos que están desesperados, dijo a su equipo. No responderemos. 3 días después, los sistemas se restauraron desde copias frías que el equipo técnico encontró gracias a que tuvieron la calma para buscar en lugar de solo reaccionar. Logística Atlas perdió millones esa semana, sí. Pero la reputación de Alejandro se disparó. Se le conoció como el hombre de hielo. El líder que no parpadeó ante el abismo. Análisis de la ley. La mayoría de las personas viven pegadas a sus problemas. Tienen el problema a 2 centímetros de la cara. Eso les impide ver la salida. La ley de la distancia radical te exige que des un paso atrás. O mejor dicho, un paso hacia arriba. Cuando el caos estalle, haz lo siguiente. Imagina que estás flotando sobre tu cuerpo. Mírate a ti mismo sentado en esa silla, recibiendo esa mala noticia. Date cuenta de que tú no eres esa emoción. Tú eres el observador de esa emoción. Pregúntate, si esto le estuviera pasando a otra persona, ¿qué le aconsejaría hacer? Al crear esa distancia artificial, desactivas la amígdala, la parte primitiva de tu cerebro que quiere gritar o huir. Y activas el córtex prefrontal, la parte lógica y estratégica. Alejandro salvó su empresa no porque supiera más de informática que sus técnicos, sino porque fue el único que no se tomó el ataque como algo personal. Lo vio como un problema mecánico. Una pieza rota que debía ser reparada o desechada.
Recuerda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección de perspectiva. Si puedes mirar tu propia destrucción con la curiosidad de un científico, ya eres indestructible. Capítulo 2. La ley de la imperturbabilidad. El insulto es un regalo envenenado. Si lo aceptas, te mata. Si no lo recoges, se queda en las manos de quien te lo quiso dar, pudriéndole la piel. La segunda ley trata sobre el poder de no reaccionar. En física, toda acción tiene una reacción. En la psicología del poder, quien reacciona primero, pierde. Nuestra segunda historia nos lleva a una sala de conferencias blindada en el piso 50 de un rascacielos en Nueva York. Se estaba negociando la fusión hostil más agresiva de la década. De un lado de la mesa de roble estaba Víctor Vance. Le llamaban el tiburón. Un abogado corporativo de 60 años, famoso por destruir las carreras de sus oponentes antes del almuerzo. Víctor no jugaba limpio. Usaba la humillación personal como táctica de guerra. Sabía que si lograba enfurecer al abogado rival, este cometería errores en las cláusulas del contrato. Del otro lado estaba Elena. Brillante, meticulosa, pero joven. Apenas 30 años. Era su primer caso de este calibre. Víctor la miró sonriendo, oliendo la sangre fresca. La reunión comenzó y, a los 10 minutos, Víctor lanzó su primer ataque. No fue sobre los números. Fue personal. Víctor se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo de seda y miró a Elena con desprecio paternal. Le dijo que era adorable ver cómo intentaba jugar en las grandes ligas. Comentó en voz alta, para que todos lo escucharan, que seguramente había conseguido el puesto por su apariencia y no por su cerebro. Le preguntó sarcásticamente si necesitaba que le explicaran los términos financieros básicos o si prefería ir a buscar café para los hombres que estaban negociando de verdad. La sala se quedó helada. Los colegas de Elena bajaron la mirada, incómodos. En el pecho de Elena, el fuego se encendió. Su corazón golpeó sus costillas como un martillo. La sangre le subió al cuello. Su cerebro reptiliano le gritaba una sola orden: defiéndete. Y grítale. Insúltalo. Demuestra que eres inteligente. Elena abrió la boca para lanzar una réplica mordaz. Tenía el insulto perfecto en la punta de la lengua. Pero entonces, activó la ley de la imperturbabilidad. Recordó que la ira de Víctor no era real, era una herramienta. Él quería que ella se enfadara. Él necesitaba su reacción para validar su dominio. Elena cerró la boca suavemente. No frunció el ceño. No mostró indignación. Simplemente, relajó los hombros, tomó su bolígrafo y escribió una nota tranquila en su cuaderno. Luego, levantó la vista y miró a Víctor directamente a los ojos. Y no dijo nada. Pasaron 5 segundos. El silencio era denso, pesado. Víctor mantenía la sonrisa, esperando el estallido. Esperaba gritos, o lágrimas, o una defensa tartamuda. Pero Elena seguía mirándolo. Su rostro era un lago en calma. Era como mirar a una estatua. A los 10 segundos, la sonrisa de Víctor empezó a temblar. El silencio, que debía ser el castigo para Elena, se estaba convirtiendo en un juicio para Víctor. La falta de reacción de ella le decía al mundo: tus palabras son tan insignificantes que ni siquiera merecen una respuesta. A los 20 segundos, Víctor se sintió estúpido. Se sintió como un niño haciendo una rabieta frente a un adulto que no le presta atención. La incomodidad cambió de bando. Víctor carraspeó, se ajustó la corbata y miró sus papeles nerviosamente. Bien, dijo Víctor, con la voz un poco más aguda de lo normal, si ya hemos terminado con las presentaciones, pasemos a la cláusula 7. Había perdido. En ese momento, el poder en la sala cambió. Todos supieron quién tenía el control. No era el hombre que gritaba, era la mujer que callaba. Durante el resto de la negociación, Víctor intentó provocarla 3 veces más. Elena respondió con la misma indiferencia absoluta. Desesperado por romper ese muro de hielo, Víctor empezó a hablar demasiado rápido, a ofrecer concesiones que no debía,
solo para obtener alguna reacción humana de ella. Al final del día, Elena salió de la sala con el mejor trato de la historia de su firma. Víctor salió derrotado, no por argumentos legales, sino por su propia incapacidad para soportar el vacío que Elena le había regalado. Análisis de la ley. Tu poder reside en el espacio que existe entre el estímulo y la respuesta. Cuando alguien te ataca, te insulta o te presiona, tu instinto biológico es reaccionar al instante. Quieres devolver el golpe. Pero en el momento en que reaccionas, le entregas el control a tu oponente. Te conviertes en su marioneta. Si él tira de la cuerda de la ira, tú te mueves. La imperturbabilidad es el arte de cortar esas cuerdas. Cuando te enfrentes a una provocación, visualiza que eres una montaña de granito. El viento puede aullar, la lluvia puede golpear, pero la montaña no se mueve. La montaña no discute con la tormenta. Simplemente, espera a que pase. No confundas esto con debilidad. No reaccionar es la demostración de fuerza más agresiva que existe. Le dice a tu enemigo que no tiene acceso a tu sistema operativo. Que no puede afectarte. La próxima vez que alguien intente sacarte de tus casillas, haz lo que hizo Elena. Míralos. Calla. Y deja que se ahoguen en el eco de sus propias palabras. Capítulo 3. La ley del amor fati. El hombre común soporta su destino. El hombre fuerte acepta su destino. Pero el hombre de poder ama su destino. La tercera ley no trata sobre la resignación. Trata sobre la alquimia. Trata de tomar el plomo del desastre y convertirlo en el oro de la oportunidad. Los antiguos lo llamaban amor fati, amar lo que sucede, sea lo que sea, porque es la única materia prima que tienes para trabajar. Nuestra tercera historia sigue a Elías, un arquitecto visionario que estaba a punto de inaugurar su obra maestra, el Pabellón de Cristal. Un centro de convenciones revolucionario en el corazón de la ciudad. Años de trabajo y toda su fortuna personal estaban invertidos ahí. La noche antes de la inauguración, ocurrió lo impensable. Un error de cálculo en los cimientos del terreno, un error cometido por una empresa subcontratada años atrás, provocó un colapso estructural. No hubo heridos, por suerte. Pero el pabellón se derrumbó. Al amanecer, lo que debía ser el símbolo del triunfo de Elías era una montaña de vidrio roto y metal retorcido. La prensa llegó como buitres. Los titulares fueron brutales: el fracaso de Cristal, el fin de una carrera, la ruina del arquitecto estrella. Elías estaba parado frente a las ruinas, rodeado de polvo. Su socio le suplicó que emitiera un comunicado culpando a la subcontrata, que demandara a todos y que se escondiera hasta que pasara la tormenta. Le dijo que su reputación estaba muerta. Elías miró los escombros. Sintió la vergüenza, el terror financiero y la rabia. Pero entonces, activó el amor fati. Entendió que desear que el edificio siguiera en pie era una fantasía inútil. El edificio estaba caído. Esa era la realidad. Y pelear contra la realidad es la única batalla que siempre pierdes. Así que decidió no solo aceptar el derrumbe, sino usarlo. No nos esconderemos, dijo Elías. Trae las cámaras. Elías se paró sobre una viga de acero doblada y dio una rueda de prensa. No pidió perdón. No puso excusas. Dijo lo siguiente: lo que ven detrás de mí no es un fracaso. Es el experimento más caro y valioso de la arquitectura moderna. Hemos descubierto exactamente cómo y por qué fallan las estructuras convencionales ante este tipo de terreno. Gracias a que este edificio cayó hoy, el próximo que construiremos será literalmente indestructible. Elías no limpió el terreno de inmediato. Cambió el nombre de su firma a Arquitectura Antifrágil. Usó las fotos del desastre en su propia página web. Vendió su servicio no como diseño bonito, sino como diseño probado en el infierno. La audacia de abrazar su propio desastre fascinó al mercado. Los inversores pensaron: si este hombre puede pararse sobre sus propias ruinas con esa confianza, imaginen lo que hará cuando tenga éxito. Un año después, Elías construyó en el mismo lugar un nuevo edificio, más fuerte, más audaz. Su firma se convirtió en la más cotizada del mundo. No a pesar del accidente, sino gracias al accidente.
convirtió el veneno en combustible. Análisis de la ley. Cuando la vida te golpea, tu primera reacción es decir, esto no debería estar pasando. Gastas una energía inmensa resistiéndote al hecho, quejándote, buscando culpables. La ley del amor fati te exige lo contrario. Cuando el desastre ocurra, di, bien. Esto es exactamente lo que necesitaba. ¿Te despidieron? Bien. Es la oportunidad obligatoria para empezar el negocio que temías lanzar. ¿Te traicionaron? Bien. Ahora sabes en quién no confiar y tu círculo es más puro. ¿Colapsó tu proyecto? Bien. Ahora tienes datos que nadie más tiene sobre lo que no funciona. No toleres tu mala suerte. Úsala. El fuego se alimenta de todo lo que le lanzas, incluso si le lanzas basura. Sé como el fuego. Capítulo 4. La ley del final inevitable. El miedo es una sombra. Y las sombras desaparecen cuando las iluminas con la luz más potente que existe, la certeza de tu propia muerte. La cuarta y última ley es la herramienta definitiva de perspectiva. Los estoicos meditaban sobre su mortalidad no para deprimirse, sino para liberarse. Se llama Memento Mori. Nuestra última historia es breve. Ocurre en la terraza de un yate en el Mediterráneo. Magnus, un magnate de la industria naviera de 80 años, estaba firmando la compra de una flota competidora. Era una operación de riesgo extremo. Si salía mal, podía perder la mitad de su imperio en sus últimos días de vida. Su joven abogado, un hombre de 30 años brillante pero ansioso, le temblaba la mano al pasarle los documentos. «Señor Magnus», dijo el abogado, «¿no le da miedo? Si esto falla, los periódicos le destrozarán. Perderá el estatus. Sus amigos en el club de golf se reirán. Todo su legado podría mancharse. ¿Cómo puede estar tan tranquilo arriesgándolo todo?» Magnus firmó el documento con un trazo firme, cerró la carpeta y miró al horizonte, donde el sol se ponía. «Hijo», dijo Magnus con voz rasposa, «tú tienes miedo porque crees que tienes algo que perder. Crees que tu reputación es real. Crees que lo que piense la gente importa». Magnus señaló hacia la costa lejana, donde se veían las ruinas de un antiguo castillo romano. Hace 2000 años, un hombre muy importante vivía en ese castillo. Seguramente se preocupaba mucho por lo que sus vecinos pensaban de su túnica. Seguramente pasaba noches sin dormir preocupado por sus negocios de aceite de oliva. Hoy, no sabemos su nombre. No nos importa su túnica. Y sus negocios son polvo. El viejo magnate se giró hacia el joven abogado. «Yo voy a morir pronto. Y tú también, aunque creas que eres eterno. Dentro de 100 años, nadie recordará esta firma, ni mi dinero, ni mi fracaso, ni mi éxito. Y esa es la libertad absoluta. Cuando entiendes que el final es inevitable, te das cuenta de que no hay nada que proteger. El miedo al ridículo es vanidad. El miedo al fracaso es arrogancia». Magnus sonrió, tomó su copa y añadió: «Juego fuerte no porque quiera ganar más dinero, sino porque sé que el juego se va a acabar. Y quiero jugar hasta la última ficha». Análisis de la ley. La mayoría de tus miedos son sociales. Tienes miedo a quedar mal. Miedo a perder tu puesto. Miedo a lo que dirán. Esos miedos te paralizan. Te hacen pequeño. La ley del final inevitable destruye esa parálisis. Cuando tengas miedo de tomar una decisión difícil, haz un zoom hacia el futuro. Visualiza tu propia tumba. Visualiza el mundo 100 años después de tu muerte. Desde esa perspectiva, ¿realmente importa ese correo electrónico incómodo? ¿Realmente importa si te rechazan en esa negociación? ¿Realmente importa si fracasas en tu emprendimiento? No. Nada de eso importa a escala cósmica. Y si nada importa, eres libre. Libre para atreverte. Libre para actuar. Libre para ser el jugador más agresivo del tablero, porque sabes que, al final de la partida, todas las piezas, el rey y el peón, vuelven a la misma caja. Conclusión.
El poder supremo de la autarquía. Has recorrido los 4 protocolos de la mente fortaleza. Has aprendido la distancia radical, observar el caos desde arriba. Has aprendido la imperturbabilidad, castigar con el silencio y no reaccionar. Has aprendido el amor fati, usar los escombros para construir castillos. Y has aprendido el final inevitable, usar la muerte para matar el miedo. El objetivo de estas leyes no es convertirte en una piedra. Es convertirte en un soberano. Los griegos tenían una palabra para esto: autarquía. Significa gobierno de uno mismo. Significa que tu bienestar, tu capacidad de decisión y tu paz mental no dependen de factores externos. No necesitas que la economía vaya bien para estar tranquilo. No necesitas que la gente sea amable para ser educado. No necesitas que te aplaudan para sentirte valioso. Eres una fortaleza autosuficiente. El mundo seguirá siendo caótico. Habrá traiciones. Habrá crisis. Habrá ruido. Pero ahora, tienes el código para cerrar las puertas de tu muralla. Deja que el mundo arda afuera si quiere. Dentro de tu mente, el orden es absoluto. Este es el fin de la transmisión. Ahora, sal ahí fuera. Y mantente firme.